Hola a todos, soy Cus Fragoso y el día de hoy estamos aquí para grabar una segunda parte de un programa que nos gustó mucho. Estoy aquí con Lorena Mendoza, que es médico funcional, Hortensia Ramírez, que es psicoterapeuta, Dilcia Betancourt, que es psicóloga y life coach. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que, si no han visto el otro programa, no pasa nada. Es un tema incómodo por lo difícil de emocionar, ¿no? Y porque hay que tocar algunas emociones fuertes, y es algo que surgió después de una entrevista que hicimos contigo, Lore, que pusiste el desorden y dijiste, ¿sabes qué? Es algo que hay que hablarlo, y creo que ahorita es una buena época. Estamos en octubre, no sé cuándo vayan a ver esta entrevista, pero vienen las fiestas, viene el frío, algunas personas empiezan como a sentirse un poquito más cabizbajas, deprimidas. Las fiestas a veces empiezan a recordar para algunos que no estás bien, ¿no? Y es un cúmulo de emociones. Y el tema, y lo voy a decir tal cual, es el suicidio, ¿ok? Como digo, es un tema fuerte, pero importante no nada más por el tema en sí. Es un tema, vamos a ponerlo, cuando ocurre el suicidio no es de la noche a la mañana, ¿ok? Así como podemos decir que la diabetes no es de la noche a la mañana porque te comiste un dulce. O sea, es algo crónico, tú me lo decías, Lore. Entonces, el suicidio es la última consecuencia de una serie de cosas que pasaron. Obviamente no fue a propósito, pero que se permitieron pasar. Hay un gran espectro y vamos a tratar de hablar un poquito de ese espectro, buscando el que, primero, como lo vimos la vez pasada, algunos de los signos que hay que poder distinguir tal vez, y si se puede, cómo prevenir. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, si pudiéramos definir cuál es ese espectro o dónde empieza, ¿no? Ese espectro o serie de cosas que van a desencadenar en el suicidio, ¿podríamos poner como algún punto de partida? ¿Existe? O digo, lo estoy sí, bueno, yo creo trayendo a colación. yo creo que vamos a dejar hasta cierto punto, pienso yo, a un lado la experiencia que tenemos como profesionales. Porque yo creo que esto es algo sumamente, podemos decirlo, verlo desde el punto de vista humano. Y de alguna forma u otra, no sé, ustedes se han conocido alguna persona que ha tenido el intento o se ha suicidado. En mi caso, yo sí. Y independientemente que como psicóloga, como profesional, cuando tú hablas de espectro, algo muy característico en esa persona era la tristeza, ¿verdad? Era la tristeza, era ese aislamiento, pero lo interesante es que nadie lo veía. Claro. Porque es algo que duele, que tú lo puedes notar, pero que no lo quieres aceptar, especialmente los adultos. Cuando el papá está viendo que su hijo o su hija está muy triste e incluso en algunas ocasiones está negando una realidad, porque el saber la causa es muy doloroso, como decías tú, que vamos a prevenir, y para prevenir tenemos que saber la causa. Y hay unas causas que duelen muchísimo y afecta, cuando se revela, afecta no solamente obviamente a la víctima, sino que al resto de la familia. Entonces, desde la parte humana, como seres que somos todos, las personas que nos están viendo, es sumamente importante saber de que de alguna forma u otra hemos estado en conexión con una persona, ya sea porque nos lo dijeron, porque lo viviste personalmente. Entonces no nos podemos hacer de la vista gorda. Tenemos que estar súper conscientes que eso está a la vuelta de la esquina y es súper más común de lo que nosotros podemos creer. Muy bien. Y aquí mencionas la tristeza. Hay que aclarar que no es nada más, si estás triste no quiere decir que... Claro, o sea, exacto. Grave, ¿no? Viene a ser Entonces, ahí es donde parte tenemos que de empezar este espectro que estabas hablando, exacto. Que justamente es el notar estos cambios en la conducta es súper importante. A mí me gustaría que nos enfocáramos mucho en el adolescente porque es ahorita, creo que es donde los problemas los estamos viviendo más, estamos viviendo familias que están un poco separadas, y aquí creo que vale la pena resaltar algo, y es hacer conciencia
de que esto está sucediendo. En el momento que tú haces conciencia, estás buscando, estás previniendo en tu familia, estás volteando a ver a tu adolescente, estás volteando a ver a tus padres, a tus hermanos. Pero el hecho que esté pasando tanto en nuestra adolescencia, ¿qué nos está diciendo? ¿En dónde nos estamos dando la vuelta, como lo dijo Dilcia? El problema es doloroso, lo estamos evadiendo. Entonces, una de las cosas que yo he notado mucho en mi práctica son estos cambios de conducta. En el momento en el que el adolescente se retrae, deja de estar en su teléfono, en los medios sociales, entras a su habitación y está oscura, cambió sus hábitos alimenticios, de forma súbita dejaron de comer, baja la cantidad de comida o están agregando sustancias que son tóxicas para su cuerpo, alcohol sobre todo. El vape, que la verdad que es una de las cosas que más alucino ahorita, tiene cambios importante, porque lo que pasa es que afecta mucho al sistema digestivo, y tener afectado el sistema digestivo baja la producción de serotonina, que es el neurotransmisor que tiene más relación con depresión, cambios, ansiedad, etcétera. Entonces, si nuestros adolescentes están consumiendo sustancias que ponen en riesgo su salud, están afectando todo este espectro. Okay. Sí, que no tengan metas, por ejemplo, también, ¿no? Que se aíslen de los amigos, que tienen pocos amigos, o frecuentan a lo mejor amistades como dudosas, ¿no? Por así decir. Nada de, o sea, no les interesa ni ver televisión. Como ella decía, ya un adolescente que ni su teléfono quiere ver, agua. Ok, es este tipo de tristeza y cambios. Hasta de higiene, ¿eh? O sea, dejan de bañarse, dejan de interesarse cómo vestirse, de peinarse. Hay muchos síntomas que los papás tienen que estar como muy conscientes, ¿no? Porque no, o sea, sí hay una parte de una crisis normal de la adolescencia, que se ponen rebeldes, que a veces no quieren hacer todo lo que acabamos de decir, pero ya hay un límite, ¿no? O sea, hasta cierto tiempo dices, a ver, espérame, ¿no? Y generalmente estos chicos no duermen, y los papás no se dan cuenta. O sea, no duermen en toda la noche y están durmiéndose en las clases. Ok, ahí hay un punto muy importante, ¿les parece bien? Eso creo que lo podemos poner como un tema específico ahorita que lo tocaste. ¿Qué tan importante es el dormir? Yo sé que es muy importante, pero vamos a hablar un poco de eso. El dormir... En el aspecto tal vez psicológico, en el físico. Desde la parte médica, por supuesto, necesitamos dormir. Es obligación. Si no duermes, puedes generar una crisis psicótica. Si no duermes, se altera todo tu organismo. En las 8 horas que nosotros necesitamos de dormir, reparamos nuestro sistema nervioso central, necesitamos más o menos 4 horas, y 4 horas para hacer una reconstrucción de toda tu economía, así le llamo yo, que es todo el cuerpo. Esas 8 horas no nos las inventamos, está científicamente comprobado porque es la secreción hormonal que tiene nuestro cuerpo. Entonces, es importante dormir, y es importante dormir en horas adecuadas. Normalmente yo les recomiendo a mis pacientes dormir a partir de las 10 de la noche, porque es cuando el cortisol se baja y se secretan las hormonas reparadoras. Una de ellas es la hormona del crecimiento. Si nuestros jóvenes no duermen, hay una alteración enorme. ¿Por qué? Porque en la juventud el adolescente necesita descansar, porque necesita reparar. Está en un constante cambio hormonal. Entonces, mucho en las niñas es importante, pero ahora también lo he visto en los jóvenes, los hombres, los niños también tienen muchísima alteración, sobre todo cuando juegan videojuegos que son muy impactantes para el sistema nervioso central. Entonces, el dormir es obligación. Si llega a mi consulta una persona que no ha dormido por más de 3 semanas, el riesgo de desarrollar una crisis psicótica, Dilcia y Hortensia lo saben, es mucho más alto. Ok, las principales causas por las que alguien no duerme, a lo mejor pueden también ustedes comentar. Ya dijiste una, los videojuegos, la televisión, las redes sociales. Ansiedad, preocupación. O sea, si el chico está pasando por a lo mejor el divorcio de sus papás, o alguna pérdida importante, o se siente rechazado, o no tiene esa capacidad de adaptación al medio y está muy estresado, pues puede ser un síntoma de no poder dormir, en las cuestiones normales. Y otra es el mal hábito. Los que se quedan viendo televisión, o se quedan viendo con sus aparatos, los papás no tienen control de eso, ¿no? Sí. Porque los chicos están hablando, ¿no? O viendo videos, digo, hasta los adultos lo hacemos, ¿no? Sí, claro. La cosa es, como dice Lore, o sea, los adolescentes adolescen, están en crecimiento, todavía su cerebro no está totalmente formado. Exacto. Entonces, si no lo hacen, pues imagínate, su capacidad que pueden tener la disminuyen a un porcentaje muy grande. Ok. Sí, y también recordemos que puede ser un trauma.
un trauma, algo que está viviendo el adolescente. Una situación de abuso, por ejemplo, desde el abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, que está viviendo y que no lo puede expresar porque no tiene la confianza con los papás o porque no tiene un amiguito con quien contarle, porque se siente avergonzado por muchas razones. Obviamente esta persona va a pretender que está durmiendo o va a dormir, pero a la hora, a los 30 minutos, empieza con las pesadillas y eso no le va a permitir pues descansar, ¿verdad? Entonces, eso es algo bastante delicado que hay que ponerle atención, ¿no? Cuando vemos estos síntomas a los jóvenes como padres, eso, ¿no? ¿cómo podemos llamar a eso? Yo lo veo como interiorizar, no sé si sea la palabra correcta, cuando hay un trauma o alguna situación, incluso podría ser alguna discusión fuerte con alguien que no la resolviste, no la solucionaste. Exactamente. ¿Y cómo le llamas al que se vaya quedando dentro de ti? Es un impacto. ¿Cómo se llama? Es un impacto. Ok, ¿y cómo podríamos, porque yo creo que todos tenemos muchos impactos, o como lo queramos llamar, que se van quedando dentro de nosotros, ¿no? Y que bueno, yendo a terapia obviamente ayuda. ¿Hay alguna, yo siempre sugiero ir a terapia, la terapia debería ser parte de la canasta básica, en mi opinión. Huevos, leche, terapia. Exacto. Muchos huevos. Mucha terapia. Entonces, ¿algún tip, obviamente, junto con la terapia para liberar? Y no quiero que se pierda aquí, justo quiero Sí. decir, cuando tú A ver, dijiste, dale. cuando alguien está sometido a impactos emocionales, Ok. tengo abuso emocional por parte de mis papás o abuso por parte de la pareja, el novio, la novia. Recordemos que estamos en un momento en donde nuestra adolescencia está muy frágil, tienen poca tolerancia a la frustración, que eso ahorita seguramente, chicas, ustedes van a hablar más. Entonces, cuando tú recibes impactos emocionales, te cambias a empezar a trabajar en tu sistema simpático. El sistema simpático ejerce adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son las hormonas de estrés. Cuando tú estás sometido por largos periodos de tiempo a estas tres hormonas, se altera todo en tu cuerpo y una de ellas es el no poder dormir. Y nuestros adolescentes empiezan a despertar, o el adulto, ¿no? Cualquier persona que está sometida a estrés, y por eso decimos los médicos, el estrés mata. Claro, mata porque te pone en mayor riesgo de un infarto, te pone en mayor riesgo de disminución de absorción de nutrientes, etc. Entonces, esas impresiones constantes van generando este cambio hormonal y este cambio en poder reparar tu cuerpo. Y de ahí ya empieza, ves ese círculo vicioso. ¿Qué fue primero? El estrés, la ansiedad, la depresión, y es ahí donde tenemos que meternos en un clavado integrativo, ayudar a nuestro adolescente, ayudar al adulto que esté en riesgo emocionalmente y abrir todas las ventanas. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Qué estresores tienes en casa? ¿Qué estresores tienes en la escuela? ¿Cuál es tu autoestima? Y es, como dices, un niño que tiene mucho miedo, una niña que tiene mucho miedo, empieza a subir de peso o bajar de peso. Entonces su autoimagen se disminuye y su autoestima disminuye. Y además la mamá la regaña porque no estudia o porque sale mal en la escuela. Y de verdad, es que es tanto a dónde abarcar que saber, vamos por partes. Sí. Pero sí, o sea, yo por lo menos como psicóloga, primero siempre las mando, ¿cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Estás tomando agua? ¿Suplementos? Vete aquí y trabajamos a la par lo emocional o lo psicológico, ¿no? Sí, tú estabas diciendo que cuáles podrían ser como unas herramientas, unas técnicas para poderle ayudar a alguien sin necesidad de que vaya a una terapia. No. O sea, aparte de la terapia. Claro, la terapia es muy importante, algo... pero a ver, la verdad es que mucha gente le tiene una mala idea de la terapia. Claro, ¿no? creen Entonces, que sí. Digamos, si esa persona que nos está escuchando todavía tiene cierta resistencia a la terapia, o ya está yendo a terapia, pero quiere tener alguna herramienta adicional. Exacto. Con sus hijos, ¿qué ejercicios o actividades pudieran hacer con sus adolescentes para poder Claro, fíjate que hay unas terapias que son fabulosas, que son de programación neurolingüística. Yo las amo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con las imágenes, con lo que se dice, con lo que está viendo esa víctima, vamos a ponerlo en este caso, que sufrió algún impacto emocional y tiene un efecto fabuloso. Entonces, PNL se llama Programación Neurolingüística y un ejercicio muy sencillito es
pero traer al joven, en este caso, decirle que recuerde la situación, ¿verdad? La situación X que lo conllevó a que se sintiera de esa manera. Y luego tratamos de que mentalmente él vea esa imagen en blanco y negro, que lo vea en un tamaño chiquito y que no escuche nada. Eso es todo un proceso, porque uno lo va guiando y tiene que estar en un estado meditativo, tiene que estar muy dispuesta la persona. Si está muy alterado no lo va a poder hacer. ¿Y si no está dispuesto? Bueno, por ejemplo, algo que es fácil de hacer muchas veces es escribir, llevar un diario, cómo me siento, qué es lo que pasó. Niños chiquitos, pues estamos hablando de alguien que no le gusta escribir, pues que haga dibujos. No sé, bien. tú qué ¿Qué más haces cuando podrías? un papá, Dios, me parecen excelentes y sería bueno, de alguna manera vamos a ver si es posible que la gente pueda tener acceso a este tipo de ejercicios bueno, les vamos a poner tu canal para que puedan contactar o tus redes sociales de las tres. ¿Qué haces cuando la comunicación entre los adolescentes y los papás está prácticamente, o sea, está muy dañada? ¿Qué puedes hacer ahí Para poderle ayudar. Sí, o sea, ¿qué le pueden decir a un papá que ahorita está en esa situación? Y que yo creo que, me imagino que es hasta cierto punto Yo normal. muchas veces acudo a las cartas. Verbalmente es difícil a veces para ellos hablar, entonces el joven le hace una carta al papá, el papá le contesta. O hay una cajita y entonces ahí meten peticiones, el otro lo ve y el otro le contesta. O una terapia de familia en la que está uno mediando. Y aún así es difícil. Y antes de la terapia en casa, en la dinámica diaria, cuando a lo mejor el papá está estresado por el trabajo, la mamá por otra cosa, a lo mejor incluso los papás traen alguna situación y los niños no quieren hablar, o los jóvenes no quieren hablar con los papás. Pero alguien que nos esté escuchando, un papá que nos esté escuchando, que esté en una situación parecida, ¿qué consejo le pueden dar? Digo, obviamente, aparte de sí acercarse a terapia, ¿cómo le hacemos para que haya esa disposición? Pues siempre es hablar con el joven de una manera que no los juzguemos, que no los critiquemos, porque inmediato das cuenta, le preguntas, ¿cómo te fue en la fiesta? No, pues fíjate que estaban tomando, seguro tomaste, que son unos vagos, ¿sabes? Sí. O sea, empiezan a hacer unos juicios o críticas al respecto y el muchacho o la muchacha se cierra, ¿no? Entonces tratar de verdad escuchar de una manera muy neutral, dar consejos solo si el chico lo pide, porque también no les gusta mucho. Digo, básicamente, ¿no? Porque sí se corta mucho. Digo, estoy insistiendo en esto porque yo cuando era adolescente viví una situación así. Éramos una familia muy buena, muy religiosa. Digo, por fuera pues, todo el mundo nos veía muy bien, pero hubo momentos y hubo algunos años muy tensos en los que, digo, yo viendo esa parte desde adolescente, pues no había esas ganas de conectar, ¿no? Pues por eso lo estaba Lo que pasa es que por un lado sí es normal, mira, cualquier adolescente y si estudias el desarrollo, ellos para encontrar su identidad empiezan a separarse de los papás, sobre todo cuando las mujeres de la mamá y los hombres del papá, ¿no? Es como, tú, o sea, ya dejas de ser mi heroína, ahora quiero crear mi propia identidad y hay una separación. Incluso me choca todo lo que hace mi mamá. O sea, no quiero ser como tú. ¿Sí? Aunque después, años después, vean que hacen exactamente lo mismo. Entonces, es normal que el muchacho se aleje un poco para encontrarse. Y ahí es donde los papás tienen que estar muy pendientes porque si se rompe mucho la comunicación o están criticando todo lo que hacen, el chico se empieza a volver a sentir muy solo, incomprendido. Y aquí bien, volvamos a lo del suicidio, pues sí, también es un foco, ¿no? ¿Cómo está la comunicación familiar? ¿Cómo se siente el chico? ¿Se siente solo? ¿Se siente acompañado? ¿O nada más está con los amigos? ¿O de plano no está con nadie? Tenemos que ser la tarea de los papás. Definitivamente. Es importantísimo. O sea, no hay familia perfecta, no hay familia feliz, nada más sí hay que estar al pendiente de cuándo sí es crisis normal de la adolescencia y cuándo está siendo más peligroso, ¿no? Exacto. Y de que a veces nosotros creemos que necesitamos mucho tiempo para estar con los hijos. Está comprobado que 10 minutos al día, y con niños chiquitos, 10 en la mañana, 10 en la tarde, porque el joven no quiere estar con nosotros, ¿verdad? Pero 10 minutos de calidad sin juzgar,
y poniéndonos en el mundo de ellos. Oye, ¿cómo está? Oye, veo que estás jugando videojuegos. Cuéntame cómo es eso. Enséñame cómo se hace. Necesitamos bajarnos al mundo del adolescente, porque ya están cansados ellos de la escuela, donde es súper estructurado, donde tienen que estar obedeciendo, escuchando al maestro. Necesito llegar a mi casa y estar un poco más relajado con mis padres y estar en ese nivel, y no me vayan a interpretar, no quiero decir que es que no ve respeto ni que es mi cuate, exacto, sino que es, ok, vamos a hablar de cosas interesantes de tu mundo. Sí. Y cuando se facilita la comunicación, cuando estamos en la comunicación informal. El adolescente no se va a abrir si nosotros estamos hablando muy sofisticadamente o estamos hablando muy profesionalmente, no se va a abrir. Tiene que ser en este mood de camaradería. Ahí se abre la persona. Muy bien. Entonces, buscar un ambiente seguro para ellos, en el que tú te vayas a su mundo, súper importante. Muy bien. ¿Puedo añadir sí, algo? Claro. Dijiste algo bien importante. Los chicos en la escuela a veces padecen estrés o bullying, o no se sienten a gusto, lo que sea, o sienten, no sé, estrés. Llegan a su casa, que debería ser un recinto de paz, de armonía, ¿no? Es un lugar donde llegas a decir, y si llegas a tu casa y es totalmente desarmónico, violento, o agresivo, o recibes puras críticas, o ya, ay, qué cochino, que no limpiaste, no organizaste, o sea, se vuelve un espacio donde ellos no descansan. Claro. No quieren estar ahí y prefieren irse con sus amigos o estar con la computadora. O no tienen opción, pero entonces meten a su cuarto, pero sienten agresividad todo el tiempo. Entonces imagínate el nivel de estrés y de inseguridad, ¿no? Y es sentirse contra la espada y la pared. Entonces, o sea, estoy llevándolo al extremo porque estamos con un tema delicado. O sea, me estoy preguntando eso. No, claro, no todas las familias son tan desarmónicas, pero hay que tener cuidado porque a veces se nos hace el hábito de hablarnos feo, de estar criticando, de estar presionando. Yo insisto mucho a los papás que a veces están con el buscador de faltas. Ay, si ya dejaste, no limpiaste, y las 3 o 4 cosas. Yo estoy muy calladita. Las 3 o 4 cosas que hacen bien los chicos, no las dicen. Claro. Sí. Entonces, y yo soy de psicología positiva, entonces, aunque haga 2 cosas, díganle lo positivo primero, para que la autoestima crezca y decir, bueno, puedes pulirte en tal y tal cosa, ¿no? Pero estamos señalando lo malo. Y todo piensa el también, tiempo. Hortensia, ¿por cuánto tiempo? Porque no es la adolescencia, claro. Eso empezó desde que tenía 1 año. Claro, desde que estaba chiquito, empezamos, recoger esto. Porque, no, pero es más evidente en la adolescencia. Porque se revela. Porque es cuando, a ver, no, ya no me quiero vestir así, claro, yo quiero ponerme, o sea, mi cuarto no entres, o sea, claro. Sí empiezan ellos a poner sus límites. Pero mira, ahorita tengo unos papás, solo como para agregarle también a esto, unos papás que tienen una niña de 7 años, la niña agresiva, no obedece. Entonces les digo, mira, yo no trabajo con niños, yo trabajo con adolescentes, con adultos, pero quiero platicar con ustedes cómo es la dinámica entre ustedes. Entonces empieza a decir el señor, que la señora llega a la casa y empieza, recoge, y está sucio, y tienen 7 años, ¿y qué hiciste acá? Entonces parece un general. Entonces, ¿qué crees que está haciendo la niña? Copiando. Lo mismo. Los niños hacen lo que uno hace. Exactamente. No, entonces, la señora no está enfocada en lo positivo, en lo bonito que tiene la niña, sino que vamos siempre con ese ojo crítico. Y eso afecta la autoestima. Entonces, imagínate estarlo haciendo desde ahorita solo 7 años, eso empezó desde hace 2, 3, 4 años, ponle. Tener 15 años así, 13 años así, pues, cambiar. ¿Cómo se siente la persona también, verdad? ¿Cómo se siente ese joven? Ahora, no somos perfectos, ¿verdad? También me cayeron varias pedradas, y no es, como lo decía con lo de la diabetes, no es como con un dulce ya tienes diabetes. O sea, tampoco hay que, ay, estoy haciendo muy mal. Y si lo estás haciendo muy mal, pues hay que ajustar, ¿verdad? Y ya. Claro, poco a poco. ¿Querías comentar algo, Lore? Estaba pensando en las crisis financieras. Las crisis financieras está comprobado y en investigación como de las principales causas de depresión, de ansiedad y de suicidios en las familias. Entonces, ¿qué pasa en el adolescente? Llega y ve la presión que llevan los papás. Y los papás, y aquí quiero mencionar algo bien importante. Recordemos que nuestro inconsciente lo estamos alimentando todo el tiempo con lo que decimos. Y aquí es como abran los ojos papás. Recuerden que todo lo que nosotros hablamos, nuestros hijos son esponjas y lo van a percibir.
si tú te estás quejando, o a lo mejor tú estás medio contenta, pero él está en otro mood, él lo va a percibir negativo siempre. Entonces es bien importante que como papás estemos pendientes de qué estamos diciendo, porque eso es un estresor para los jóvenes tremendos. Hay una película que ahorita no me acuerdo el nombre, pero era una pareja que tenía 6 hijos y están en Europa. Y los papás siempre decían, es que no cabemos, no hay casa que nos renten porque somos muchos y aparte no nos alcanza el dinero. El niño grande mata a todos los niños por lo que está escuchando a los papás. Son temas súper fuertes porque tenemos que estar pendientes de que lo que sale de nuestra boca tiene muchísimo impacto en nuestros jóvenes. Cuando en mi consulta me empiezan a llegar niños enfermos constantemente. ¿Qué está pasando? Hay demasiado estrés. Entonces ahí es donde yo también me tengo que echar un clavado y siempre termino refiriendo, gracias a Dios tengo un par de picudas amigas a las que puedo referir, pero todo ese estrés que estamos generando en la familia lo tenemos que voltear a ver y tenemos que poner un stop en nuestro día y decir, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi hijo? Hacer una revisión de cómo está la familia. Yo creo que eso lo tendríamos que hacer todos los días. Y eso cambiaría mucho. Sí, y yo ahí digo, un tip que les puedo dar por mi experiencia, no específicamente con adolescentes, porque no tengo un adolescente, pero creo que el cambio de hábitos, el cambio de rutina puede ayudar mucho. A mí me ayudó personalmente a mejorar y a ser más eficiente y a sentirme más productivo, cambiar mi rutina. Ya no estoy en la oficina de mi casa, me voy a un Starbucks. Y trabajaba y era más eficiente en un Starbucks que en la oficina de mi casa. Claro, Entonces, o hacer cambios, empezar a... pero una rutina todos los días. O sea, ejercicio, tal. O sea, eso creo que ayuda mucho. Otros 2 temas importantes que no quiero dejar fuera. Uno es la escala de emociones. ¿A qué me refiero? Hay una escala de emociones que vi de Abraham Hicks. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero se me hizo una escala muy interesante. Luego a ver si se las pegamos aquí en el video. En donde viene desde el número 20, el 22 es el más bajo, o sea, lo más malo, digamos, y el 1 es lo mejor. O sea, el 22, que está abajo, perdón, es la depresión, miedo, sentirse víctima. Es cuando estás muy mal emocionalmente, ¿ok? Y el 1 estamos hablando del gozo absoluto, empoderamiento, el amor, ¿ok? Obviamente cuando alguien está en una situación difícil como la que estamos hablando, está en depresión, ¿verdad? Está en el número 22, está en lo más bajo que existe. Y hay algo muy interesante porque empiezan a ir a terapia o empiezan a hacer algo, se sienten mejor y se enojan. Y el enojo está en el número 17. O sea, el enojo es una emoción mayor, o digamos, mejor, si lo ponemos en escala, que una depresión o algo muy malo, ¿no? Ahorita ustedes le pondrán sus palabras. Pero el ejemplo que yo veo es, esta familia tiene a alguien que está deprimido y no dice nada, está muy sin dar lata. Empieza a ir a terapia, se empieza a sentir mejor y se enoja. Y entonces a lo mejor empieza a gritar y dicen, ¿por qué estás yendo a terapia? No te está funcionando, ¿no? Cuando en realidad estás mejorando. Y así se va, ¿no? Luego tenemos el pesimismo que está en el número 9 y ya es muy alto y así va subiendo la escala. Entonces, ¿tienen algo que comentar al respecto de esto? Si no, bueno, yo lo quería... ¿no? Bueno, honestamente te digo, no sé nunca si lo había escuchado, okay. Pero está interesante y hacer esa analogía que tú dices, o ese análisis que tú dices de que podemos criticar a alguien porque está mejorando, porque está revelando sus emociones, Exacto. ¿no? Está revelando sus emociones, lo cual es muy bueno, lo cual es positivo. Mira, las emociones no son buenas ni malas, pero no son solamente. Okay. Y las emociones lo que nos están dando es información, que es lo que tengo que hacer yo con esa emoción. Eso sería como algo relacionado con las emociones. ¿Han visto esos cambios emocionales en sus terapias? ¿Algo parecido a lo que les estoy diciendo? ¿O? Bueno, sí. ¿O o no sea, es tan en práctico? general, o sea, los papás se preocupan por 2 situaciones. O sea, llegan y me dicen, es que el chico está muy triste, no, o sea, no, está como cabizbajo. La tristeza
la pérdida, entonces es una energía como muy baja, como que no hay energía de vida, o sea, no tienen ganas de hacer nada. Y el enojo no, el enojo sí es fuerte, de hecho el enojo bien encaminado te da una fortaleza para ir hacia adelante, pero a los papás no les gusta el enojo, porque puedes llegar a la violencia o a la ira, ¿no? Que eso es muy destructivo. El enojo es destructivo, la tristeza autodestruye. Es diferente, ¿ves? Porque el enojo puedes hacer daño a otra persona. Y un enojo pasajero, porque es lo que estamos hablando aquí, sería lo más normal en una persona que está mejorando. Sí, porque se empiezan a enojar a veces de sus decisiones o de lo que pasó. La cosa es ser responsable. O sea, en la terapia empiezas a serte responsable, igual el chico se empieza a ser responsable y hay cambios. Entonces, para cambiar un poquito el tema, porque estábamos hablando hace tiempo de la situación en casa. Sí, otra situación que también a veces hace mucho daño es la sobreprotección. Tanto el ambiente, o sea, de los papás que hay un poco tóxico, por así decirlo, agresivo, las mamás o papás demasiado sobreprotectores, lo que hacen es que los chicos no desarrollan el cómo gestar sus emociones, el cómo manejarlas. Entonces de pronto ya no saben ellos solos y es como voltean a ver a la mamá y la mamá tampoco tiene idea cómo darle, porque no puede vivir la vida del hijo. Entonces aguas con la sobreprotección porque no les dan la oportunidad que ellos mismos experimenten y de verdad esas dosis de frustración, esas dosis de pérdidas, aunque sean chiquitas desde chiquitos, les ayuda mucho. Pero he oído tantos papás de, no quiero que sufra. Yo que sufra tantito, está bien. O sea, la vida no es indolora, ¿eh? Sí, pero la verdad creemos que podemos limitarlo si no es así. ¿Y de dónde viene este miedo al dolor, no? ¿De dónde viene este miedo a no quieres que tus hijos sufran? Y tenemos que dejarlos, como dicen, no hay, o sea, tú destruyes a tu hijo cuando lo sobreproteges, justamente. Entonces, yo tengo en mi consulta, cuando voy a inyectar a un joven estoy hablando de un joven de 14 o 18 o 21 años, y la mamá, te voy a dar la mano, y me encanta, sí, obviamente siempre el papá tiene que estar al lado del joven, pero es el miedo, o sea, yo veo el miedo en el papá o en la mamá, de que la criatura sufra. Y yo creo que ese es un bien mal mensaje para el adolescente. Porque entonces, ¿cómo sales a la vida a pelearte con un jefe que te va a exigir metas, que te va a exigir tiempos? Claro. Y ahí es donde viene la frustración, ¿no? El que el joven se deprime por un problema de este tamaño. Es donde tenemos que salir a la vida, donde los tenemos que forzar. Nosotros en nuestra burbuja aquí, yo creo que por eso tan importante esta información. Estamos acostumbrados a tomar una pastilla que no nos deja sentir el dolor de cabeza. Estamos acostumbrados a prender y apagar la luz fácil. Tenemos lavadora, tenemos aire acondicionado. Dime a qué se enfrentan los jóvenes. Yo soy de Ciudad de México. En Ciudad de México te puedes subir al metro, te puedes subir a un camión, te tienes que enfrentar a que te roben la bolsa, te tienes que defender. Aquí, ¿de qué se defienden nuestros jóvenes? Y ahí es el mensaje a los papás. Tenemos que sacudirlos, tenemos que impulsarlos a que se salgan a trabajar, a que ayuden, a que hagan voluntariado, a que vean que la vida no es color de rosa todo el tiempo, para que estas frustraciones tengan mayor tolerancia para que no tengamos este problema de suicidios que estamos teniendo o esta depresión por cualquier motivo. Y el adolescente va a tener un logro que va a aumentar, que va a ayudar a su autoestima, ¿verdad? Exacto. Pero si no tiene algo que lograr, pues, porque no se les da la oportunidad. Exacto. No se le da la oportunidad. Todos lo hacen para él. Ok. Las fiestas y el frío. Es algo que alguna vez escuché y lo noté yo en mí. Tal vez en ese año en particular. Pero sí, el clima obviamente afecta muchísimo, hormonalmente. A las emociones. No sé exactamente cómo, ustedes me dirán. Y también las fiestas, ¿por qué? Porque pues, se supone que tienes que estar feliz, pero por otro lado... Pero hablas de las fiestas de Navidad. Las fiestas de Navidad, sí, perdón. Gracias por la aclaración. Las fiestas navideñas, esa época que, bueno, a lo mejor recordamos, ay, cuando eras niño todo era felicidad. Pero pues ya que vas creciendo dices, pues a mí me siguen cobrando las cuentas y sigo teniendo estas situaciones en el negocio o en el trabajo, o sea, y luego no se supone que todo el mundo debería ser feliz y los adolescentes obviamente van a percibir eso. ¿Tiene algo que ver? Muchísimo. Primero, el clima, bueno, las dos cosas. El clima.
El clima. Hormonalmente, nosotros somos circadianos. Hay estimulación de hormonas en el día y estimulación diferente en la noche. En lugares de climas extremos, Vancouver, por ejemplo, es una ciudad con un alto índice de suicidios, y todos los países nórdicos y donde las horas de sol son desde 4 a 6 horas. Entonces, nosotros tenemos secreción de neurotransmisores. Recordemos que la flora intestinal, aquí en el estómago, se secretan 80% de los neurotransmisores. Si estamos mal aquí, vamos a estar mal acá arriba. Si se acortan las horas de luz, toda esta producción de neurotransmisores disminuye. Y entonces se acortan estos periodos hormonales en los que tú tienes más actividad. Y entonces pasas a la parte de estar como en hibernación, y por eso los animales hibernan. Entonces, en invierno se aumenta, por supuesto, sí mucho el índice de suicidios, y es donde más música tenemos que poner en la casa, luz tenemos que poner, o sea, es donde la parte que nosotros tenemos que ambientar nuestra casa para ayudar a los jóvenes. Incienso. Y vitaminas. ¿Qué pasa si en los momentos de invierno hay poca luz y hay poca absorción de vitamina D? Recordemos que la vitamina D la medimos ahora todos los médicos, desde el cardiólogo, el endocrinólogo y en medicina funcional, a todos. Si los niveles de vitamina D son por debajo de 30, el índice de suicidios, de depresión, de ansiedad se aumenta. No, les prometo, todos mis pacientes depresivos en la adolescencia tienen entre 12 y 17 de vitamina D. Está bajísimo los niveles de vitamina D. Entonces, mamás, papás, por favor, háganse su check-up y chequen a sus jóvenes. La vitamina D se baja muchísimo porque tenemos demasiados contaminantes ahora en la comida, y no es suficiente con salir a tomar el sol como antes, 15 o 20 minutos para que lo absorba tu piel. No es suficiente porque estamos expuestos a demasiados contaminantes. Pues por eso es que los suicidios se aumentan en el invierno. Wow, ok, muy interesante. Gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Yo creo que lo de las fiestas puede ser para un cierto porcentaje de personas. Sí. Sobre todo la gente que ha tenido pérdidas o algo y lo asocian a ese, ¿no? O tienen demasiada aversión a la familia y pues, ay, ahí viene la Navidad o algo, pero es la verdad muy poquita el porcentaje. Tal vez fue algo que yo viví y lo vi como algo que podía ser muy común, pero sí puede ser en ciertos segmentos, ¿no? También socioeconómicos pudiera cambiar. Pero es que sí es bien frecuente cuando tienes la pérdida de un familiar en abril, en mayo, pero ya viene la primera Navidad sin el familiar, es muy triste. El divorcio, están divorciados, ay, el miedo, ¿con quién? Con el papá, con la mamá. O sea, ahorita todo el ambiente familiar pues impacta mucho, ¿no? En los jóvenes. Entonces es algo que de verdad sí, también lo tenemos que sacar a flote, lo tienen que ver los papás, pensar en que ya vienen las fiestas y tratar de organizar lo más en armonía posible, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran comentar del tema o de algún tema importante que nos haya quedado pendiente? ¿No? ¿No? Creo que... Pues yo quisiera mencionar un poquito las estadísticas. Las estadísticas son importantes y bueno, ahora como nunca ha aumentado el suicidio. La pandemia tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Para muchos fue algo muy positivo, tuvieron más tiempo, se pusieron a dieta, mejoraron. Para muchos se devastaron, mucha gente salió, dejó de salir. Se aislaron absolutamente, los índices de depresión aumentaron. Entonces, del 21 al 23 se aumentó un 5% el suicidio, al menos hablando de aquí de Estados Unidos. Wow. Y se incrementó más o menos un 15% en jóvenes. Y yo creo que por eso es la importancia de esto que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Sí, precisamente para tratar de... Es que no debería ser aceptable, pero bueno, sucede y hay que tratar de poner nuestro granito de arena. Por eso estamos haciendo esto. Digo, realmente es como el aportar a la comunidad. Mi deseo es que pudiéramos hacer algo con la comunidad, a lo mejor algún evento, y los que nos estén escuchando, porque pues, obviamente no es que vayamos a hacer una gira, ¿verdad? Pero si alguien que nos esté escuchando le inspira el hacer algo por su comunidad, pues podrían hacer a lo mejor algún evento o pequeñas reuniones para hablar del tema, sobre todo si tienen alguna profesión como ustedes con la que puedan aportar a los demás. Creo que sería una buena iniciativa. Nosotros trataremos de hacer un evento pronto, espero. Las agendas nos den para poder compartir con la comunidad, para poder sacar algo bueno, ver si da para algunos otros temas interesantes
de los que podamos hablar y que podamos hacer algunos otros programas, ¿les parece? Sí, Súper, claro. excelente. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir a la gente que nos escucha directamente a ellos? Bueno, yo creo que como papás tenemos una gran responsabilidad. Son nuestros hijos los que están en nuestras manos. Y yo creo que siempre hay que dedicar ese tiempo de calidad con ellos. No tenemos que tener 2 horas, 3 horas, un lecture con ese tiempo. 10 minutos de calidad. Que demostremos amor sincero, aceptación y que los chicos se sientan acompañados por nosotros. Y agregando, como agregamos la vez pasada, la última vez, siempre poner a Dios en el centro de la vida de las personas, que sientan los jóvenes que pueden contar, no solamente con los papás, sino que con un ser superior que existe. Muy bien, gracias. Hortensia. Bueno, yo les diría que fuéramos un poco más empáticos, que nos acordáramos cuando nosotros éramos jóvenes y nos sentíamos también incomprendidos y solitarios, y esa parte de que entre más chocante sea un muchacho, entre más rebelde, es más ayuda necesita. Entonces, sí es un poco, y hay que ir, si no se puede y no tiene las herramientas, pues acudir, ¿no? a alguna ayuda, sea terapéutica, sea un psicólogo, psiquiatra, médico, padre, lo que ustedes quieran, pero sí no dejarlos solos a los muchachos. A mí me encantaría que regresáramos un poquito más a los básicos. En las familias antes, las mamás cocinaban y llegaban los jóvenes y percibían ese olor a comida rico, que los abrazaba llegar a casa. Ese compartir un programa de televisión, sentarse a la mesa y hacer una oración, la parte de la familia de verdad que cambia el ambiente. Y cambia cómo el joven se siente percibido. Bien importante para mí siempre, lo voy a tener que decir, la nutrición es fundamental. Sí. Y cuidar todo lo que hemos tocado, el que el adolescente duerma bien, el que el adolescente tenga un buen ambiente de amistades. Quitar las drogas, los vicios es fundamental, y luchar si hay en tu casa, si entró marihuana, si entró cigarros, hay que luchar por sacarlo, porque son enemigos que están ahí y que de verdad que nos hacen perder a los jóvenes. Entonces, papás, saquemos ese coraje para ayudar a nuestros jóvenes, hagamos conciencia y trabajemos en equipo, no están solos, siempre va a haber profesionales que los pueden ayudar. Muy bien, y yo creo que un mensaje final podría ser: se puede tener una buena vida. No importa dónde estés, no importa si estás viviendo una situación muy buena, que esto sirva como de lucecita para decir, sí se puede tener una buena vida, pueden mejorar las cosas con esfuerzo, con trabajo, pero también ese esfuerzo y trabajo es lo que nos va a dar la sensación de victoria y de salir adelante, ¿verdad? Pues bueno, espero que esto los haya inspirado, espero que pueda haber sembrado un granito de arena, y si pueden compartir este mensaje con alguien más a quien le pueda servir, adelante. Nos vemos pronto, gracias. Chao. Gracias.